Chicos, sean ustedes Oye, bienvenidos. Ay, ¿qué? perdón, podemos hacer lectura a lo mejor de los comentarios que nos han hecho. Chicos, sean todos ustedes bienvenidos a esta su segunda emisión de La Peste. Y pues bueno, en este programa, pues como ustedes saben, pues ya estamos grabando vía remota precisamente para evitar cualquier contagio del coronavirus, como se Con los Omar comentamos, Fayad. como se los comentamos en el programa pasado. Y pues Les tenemos vamos una a empezar. breaking news, amigo. Así es, nos están llegando aquí, me están diciendo por el Sí. chicharito que hay una Omar Fayad una tiene noticia. coronavirus. Vamos Omar. con nuestro corresponsal Alejandro. Dinos, Ale. Sí, aunque vayan a ver esto el martes y ya todo el pinche mundo sepa, güey, ahorita nos estamos enterando que Omar Fayad tiene coronavirus. ¡Coronavirus! Ya va. Aquí la pregunta es, ¿cómo se contagió Omar Fayad? ¿En qué vía se fue para Omar Fayad contagiarse? Y luego tiramos de a pendejo a Barbosa, güey, de que solo los ricos se contagian de esa madre, güey. Pues ese va a ser uno de los temas que tenemos esta tarde. Precisamente vamos a comenzar con ese tema, y es pues las declaraciones que hizo este gobernador, que para mí es demasiado nefasto, pero ¿qué hizo este gobernador de Puebla? Oye, Diciendo, tu comentario es un poco homofóbico, amigo. Racista, güey. ¿Por qué dices desagradable a un gobernador homosexual? ¿Es por Ah, negro no. y gordo, güey? no sé, desconozco cuáles sean sus situaciones, pero es igual de nefasto que tú a veces, amigo, y también te lo digo, que sea racismo hacia ti. Pero, pues vamos a empezar con este tema, chicos. ¿Qué les parece después de estas declaraciones? ¿Quiénes están contagiados ahorita? Bueno, seguramente hay mucha gente, de los 40 personas, algunos son padres de familia, sí. La mayoría son gente acomodada, ¿eh? ¿Sí lo saben o no? Si ustedes son ricos, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes. Si ustedes son ricos, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes. Sí, lo que yo había dicho es que independientemente de lo estúpido que fueron los comentarios de Barbosa, pues nos da de qué hablar y a lo mejor tenga razón en cierto sentido. Barbosa, el gobernador de Puebla. Que los primeros contagios en México fueron de personas con un nivel socioeconómico alto, más alto que la mayoría, puesto que venían de países como Italia, como China, como Estados Unidos. Y gente blanca que puede Pero viajar. esa es una clasificación bastante, pues, tonta, ¿no? A mi parecer es muy tonta. Pero final es verdad, Memo. Sí, es verdad. Aquí el punto es la manera en que él lo comenta, y él lo dice en una manera, pues, queriendo, pues, también, ¿cómo decirlo? Pues seguir esta misma línea que estábamos comentando en el programa pasado, ¿no? O sea, en lugar de que puedas unir a una sociedad, al contrario, terminas tú clasificando y seccionando esta cuestión, ¿no? Pero lucha de entiendo, clases pero es existe, real, Memo. ajá, la lucha de clases es real. O sea, la cosa es que de repente entiendes que la mayoría de la Maldito gente que privilegiado. tiene dinero es porque tiene acceso a los medicamentos. Ahorita mismo llama una ambulancia. No llame ninguna ambulancia. A mí que me atienda mi doctor, que es carísimo, por cierto. Y la mayoría de la gente que tiene acceso a los medicamentos son adictos al medicamento. Yo Bueno, pero esto también sí iba a decir, amigo, Sí, que, vale. o sea, pasando esa primera etapa en donde la gente que viajó ya está contagiada, no, los pobres no somos inmunes, güey. Y digo no somos porque me considero pobre, güey. Cosa que no puede decir Bueno, el nada más Barbosa, güey, que miramos tiene tu internet mansiones Y por teniendo todos tu lados, conexión a güey. internet es teniendo muy tu mala. conexión a internet. Pues ahí están esas declaraciones que yo, insisto, creo que no son las más afortunadas de esta persona. Pues al contrario, en lugar de ayudar, no produce nada, no ayuda en nada a su comentario. E independientemente de eso, pues ya ahorita hay gente que está infectada de todas las clases sociales, y sería como, desde mi personal punto de vista, sería algo como muy arriesgado decir ese tipo de declaraciones, ¿no? Triste porque Y a lo sobre mejor todo- la mayoría de las personas que están infectadas en estos momentos, pues a lo mejor no tienen los accesos a la salud, ¿no?
Pero ya Eso no es lo son- más cabrón, güey. Pero todos tenemos accesos al ajo, a la miel, a la canela. O sea, El licuado de Papa Antonio Herbal Nutrition sirve que para la vesícula, el riñón, la vista. Véanme a mí. cosas que te pueden salvar del coronavirus. Por supuesto, Pablo. Tómatelos, güey. Si te Mira. enfermas, tómatelos, güey. Ya Bueno, para que Memo y yo nos aquí, quedemos con las yo aquí hago el regalías de reto, nuestro yo aquí hago programa, el güey. reto de que yo estoy haciendo mi vida casi normal y no me voy a contagiar de coronavirus. No estás haciendo tu vida casi normal, idiota. Bueno, porque no me dejan trabajar, pero, o sea, yo reto aquí a la audiencia a que me dé coronavirus, como Omar Fayad. Pues esto es ¿Sabes qué parte del- pasa? Que este güey solamente por blofear se la pasaba yendo a todos los hospitales y que andaba de paseo en el hospital y se movían 15 kilos de camarógrafos y reporteros. Al final eso es contraproducente, güey. Si de verdad quisiera que la gente se cuidara y se contagiara y tener un estado verdaderamente protegido, no hubiera corrido, güey, a su secretario de salud justo cuando iba a empezar la pandemia, güey. Porque sé de buena fuente, güey, De regreso, suelta la sopa. Llegó el momento, señores. que corrieron ese güey porque se adelantó a decir lo del pinche hospital inflable, güey. Y solo porque este cabrón quería decirlo primero, corrieron a su secretario de salud. Eso te habla de alguien egocéntrico y no que quiere ver por la salud de los hidalguenses, güey. Bueno, está más Ya preocupado. lo dije, güey, mátenme si quieren. Está más preocupado Mátenme, en, güey. en cómo se ve la cámara que en la gente infectada. Pues, Bueno, pero, La neta, pero su bigote está seguramente, chido, güey. pero seguramente Omar Fayad ya nos está espiando, ¿no? Entonces ya está oyendo todo lo que estamos diciendo de su bigote. Omar, me dejé el bigote por ti, güey. Omar, te ves como estrella porno de los 60s. Bueno, pues así están los temas, chicos, y esto es algo que nosotros pues tenemos que estar pues muy al pendiente. Digo, no de a gratis estamos haciendo esta conexión remota, precisamente pues, para evitar, y como lo decía nuestro compañero Alejandro, ser socialmente responsables y al final de cuentas pues seguir las reglas que nos indican, ¿no? Pero a ver, ¿tú crees que la gente menos favorecida económicamente sea más inmune al coronavirus que la gente que tiene más capacidad económica? Por supuesto que no, güey. Eso es Pues no, para mí no. O sea, al final de cuentas es regresar a lo mismo, ¿no? Es tener Y lo que- digo desde Ahora, mi taza de piso, ¿eh? Debo de decir, güey, que hace 8 días tiramos de a pendejo a Pablo, güey, porque dijo que los mexicanos teníamos cierta inmunidad que hacía que el coronavirus fuera no tan letal, güey. Toda la semana dijimos que era un imbécil, güey. Toda la gente que vio los videos supo que era un imbécil, güey. Hasta que salió un estudio, güey, que dijo que probablemente la fisionomía y el organismo de un mexicano pueda tener mucho mayor, o menos Soy posibilidad. Soy visionario, de que el soy coronavirus fuera visionario letal. yo. Pablo el Nostradamus de nuestra época, así me pueden decir. Pablo, Yo soy inevitable. el incomprendido, güey. Pues sí. Claro, el genio incomprendido. Ya sería de echarle demasiada crema a los tacos de Pablo y al final de cuentas Yo pues, también es una situación creo, que güey. simplemente, pues, si estás en contacto con el virus, pues obvio que te va a dar, ¿no? Entonces, como es obvio que también nos puede dar una gripa, como es obvio que también nos puede dar alguna Una infección, diarrea, lo que sea, güey. una diarrea por estar comiendo pescado afuera del metro, pues es Haciendo obviamente corajes por también- el pendejo de Pablo, güey. Claro, Exactamente. Entonces, porque les arde la verdad que yo tengo les arde. pues tenemos aquí a otro corresponsal sin censura prácticamente en este canal y bueno, pues son las situaciones que han estado pasando alrededor de nuestro país. Y bueno, pues Oye, más adelante les vamos Yo quiero leer algunos mensajes que nos han llegado, güey, de nuestro primer podcast. Así es. Que les ha gustado mucho, que Memo es el nuevo Chumel Torres apiñonado, que sigamos grabando videos, que les gusta mucho. Güey, muchos Sobre comentarios todo, muy agradecer, positivos. y sobre todo agradecer que seguramente la mayoría de nuestros suscriptores es familia. Entonces, la tía y el tío que nos Pero están viendo más bien, o sea, Guillermo no es Chumel, es como el chapucero, ¿no? Yo creo que Memo es como Chumel pasado en chapopote, güey. ¿Qué? ¿Qué? Ah, es que estás en Irak. Ahí estás.
Sí, amigos, aquí la señal es muy mala. Sí, ya nos dimos cuenta, amigo. Así es, antes les quería comentar que precisamente tenemos una entrevista con Marilú Ayala, que es una gran amiga de nosotros y que pues nos va a dar su punto de vista. Ella es economista precisamente por la Universidad Nacional Autónoma de México y pues nos estará dando algunos datos precisamente sobre la crisis que se está pues ya generando alrededor del mundo y sobre todo en nuestro país. Así que pues si gustan ustedes, amigos, y si lo permiten, pues vamos a escuchar esta entrevista. Y bueno, pues vamos a empezar presentando a nuestra invitada del día de hoy, que es Marilú Ayala. Como Hola. el ratón Un Ayala. aplauso. Como el ratón Un Ayala. aplauso, por favor. Él es economista y que pues precisamente vamos a tocar algunos temas de que el multilateralismo pues que hablan acerca de Vamos a toda esta tomar. cuestión económica que está o que va a suceder en nuestro país y alrededor del mundo. Bienvenida, Marilú. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes en La Peste. Y luego, pero cuéntanos de tu currículum. Estudié economía en la Facultad de Economía en la UNAM. Después estudié una especialidad en microfinanzas, también en la Facultad de Economía en la UNAM. Y durante como 7 años trabajé en una empresa de asesoría financiera, donde lo que hacíamos era comprar y vender acciones. Después estudié mi MBA en Chile y de ahí regresé, trabajé un tiempo en Bank of Montreal, donde prestábamos dinero a otros bancos de América Latina para que esos bancos a su vez le prestaran dinero a sus clientes para exportar e importar. Y ahora me dedico principalmente a la docencia en nivel licenciatura y posgrado en temas de finanzas, de economía, y tengo, bueno, como ya dijeron ustedes, estoy emprendiendo con Café de Finanzas, que es un espacio para generar y hablar de economía y de finanzas de una forma fácil para personas y para finanzas personales y para empresas. Entonces también doy asesorías a pymes y clases. Entonces ahí está el comercial. Bueno, pues Ahí entonces, nomás, como ustedes pueden ver, pues no tenemos a ninguna persona improvisada precisamente para estos temas. Así que, pues vamos a empezar con lo que nos incumbe, por así decirlo. Y es que, pues como ustedes saben, pues bueno, esta situación de salud que se está dando alrededor del mundo, pues está mermando ya en las cuestiones económicas de los países y sobre todo, pues también en las cuestiones económicas de la sociedad. Y que como ustedes saben, pues siempre pues está afectando pues a los que menos tienen, por así decirlo, ¿no? Entonces, se dice que, bueno, que esto es una cuestión que apenas está comenzando y precisamente por eso queríamos platicar contigo, Marilú, para ver si nos podías primero decir de qué manera esto crees que puede afectar al mundo en la cuestión económica. La historia empieza un poquito antes, desde el 2019 estábamos teniendo una recesión económica, quiere decir que no estábamos creciendo, ¿no? A finales del 2020, el Producto Interno Bruto en México tuvo un crecimiento nulo y en algunos países como en Alemania y en Europa no estaban creciendo y estaba estancada la producción. Entonces, no veníamos como del mejor momento económico. Y lo que ahora ha pasado mucho con el COVID-19, como diría Pablo, el coronavirus lo que hizo fue que, pues, la realidad es que China es un productor muy grande de materias primas, ¿no? Y un productor también de manufactura. Entonces, lo que está pasando es que al frenarse muchas empresas en China, lo que está pasando como de primera entrada es que muchas empresas en México, en Estados Unidos, en Europa, no están recibiendo manufacturas o los productos intermedios para terminar de producir porque China bajó la producción, ¿no? Otra cosa importante es que algunas empresas de México, por ejemplo Bimbo o empresas internacionales como Apple, tuvieron que cerrar las empresas, ¿no? Entonces, esto a la larga lo que va a traer es que las utilidades sean menores para las empresas. ¿Por qué? Porque tuvieron que cerrar, porque ahora tampoco tienen los insumos necesarios para producir y porque también el consumo está disminuyendo y está cambiando la forma de consumo. Entonces, el problema es un problema como de producción, de que las empresas están cerrando y que por lo tanto no hay como producción suficiente para algunas casas. Oye, Marilu, ¿y cómo afecta esto a la gente promedio, a la gente de a pie? De varias formas. La primera es, por ejemplo, Alsea, ustedes también lo mencionaron en el programa pasado, Starbucks y Vips y Domino's, algunos... Qué buena pronunciación, ¿eh? Casi tan buena como la de Memo.
Casi Como la tan de buena Memo de como la de baile. No hay dos como la de Memo. Lo que pasa es que muchas empresas pues deciden dejarle a pues como que en este tiempo que van a cerrar, no pagarle a la gente, ¿no? De otro lado, también empresa como a los microempresarios, afecta a los microempresarios, mejor van a reducir las ventas y lo que va a pasar es que ellos tienen que buscar la manera en la que le van a pagar o llegar a algún acuerdo con sus trabajadores, ¿no? Entonces, yo conozco mucha gente que tiene negocios pequeños, que son emprendedores, que se está tronando los dedos como para ver cómo pueden llegar a un acuerdo con sus trabajadores, ¿no? Porque no podemos pues dejarlos o no pueden dejarlos sin sueldo porque pues si no la gente se va a morir de hambre, ¿no? Entonces, esto es como lo primero en lo que podría afectar a pie, como con un problema como de que las empresas tienen que cerrar de pronto para que no estemos tanto tiempo juntos. Y en segundo, pues las bolsas, no sé si han estado viendo, las bolsas han estado bajando mucho, que esto creo que es una como que preocupación de mucha gente, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto llevamos 2 o 3 semanas en la que la bolsa solamente está bajando. Todos los que estamos como por los que ahorramos en las Afores, que es esta nueva forma en México de pensionarse, solamente lo que nosotros guardemos en la Afore mientras estamos trabajando es la única forma en la que nosotros juntamos dinero para que cuando nos pensionemos, pues tengamos ese ahorrito para vivir, ¿no? Si somos muy jóvenes, las Afores están sobre todo más invertidas en acciones, entonces seguramente han estado viendo jóvenes y más adultos o más grandes mucha minusvalía en sus fondos, ¿no? Esto es ¿por qué? Porque las bolsas están siendo afectadas porque hay esta expectativa de disminución del consumo y por lo tanto de disminución de ventas de las empresas, ¿no? Yo en ese sentido te quería preguntar, Marilu, respecto a que en esta semana vimos que Wall Street se cayó, Estados Unidos es el país con más número de contagios. Si podríamos catalogar este momento como la caída del sistema neoliberal, el punto y aparte del quebranto de un sistema económico, porque al final estamos viendo que los países que se están recuperando como China son los que tienen un estado lo suficientemente fuerte como para darle a su población una necesidad sanitaria imprescindible que los sistemas privados no están alcanzando a dar. Creo que las crisis son parte del sistema económico, ¿no? O sea, cada cierto tiempo hay crisis y tiene que ver Hasta con tiene nombre las crisis, ¿no? la del 2008, la crisis subprime, que fue la última, la del 2000, que es la del dot-com, la de cuando se inflaron los precios de las empresas o de las empresas como tecnológicas, como Yahoo y así, la crisis del petróleo en México, la del peso en el 94. Entonces, la realidad es que siempre hay crisis porque es parte del sistema económico, ¿no? Lo que tenemos que pensar es que siempre hay crisis. Entonces, puede ser que ahora estén cayendo los precios de las acciones. ¿Por qué? Porque al final los precios de las acciones reflejan lo que está pasando en la economía, pero no hay que perder de vista que también lo que pasa en la bolsa está sobreestimado. Por ejemplo, sobre reacciones, ¿no? O sea, los mercados siempre reaccionan mucho antes y de mayor intensidad que de lo que está pasando, porque se están anticipando. Entonces, usualmente son sobre reacciones de lo que va a pasar y a la gente de a pie le puede afectar en sus inversiones, pero también me gustaría como que en las gráficas, la crisis del 2008, que fue la última, sí tuvo una caída muy fuerte, pero además la crisis del 2008 fue una crisis del sistema financiero, una crisis estructural, donde estaban haciendo instrumentos financieros como que no estaban correctos, medidos en el riesgo, ni medidos a quién estaban prestando dinero, ¿no? Entonces tuvo una caída muy fuerte y ahora durante estos, que son como 12 años, nos hemos recuperado, el precio de las acciones lo podemos, si nos imaginamos una gráfica, lo vemos aquí. Ahora lo que pasó es que pues estamos bajando, pero no estamos llegando a niveles del 2008, ¿no? O sea, lo que pasa es que al final la economía tiende a recuperarse y tiende a crecer. No sé si sería como la quiebra del modelo neoliberal, porque hay una parte que tiene que ver como, creo que es importante poner un foco a lo mejor en hasta dónde también las garantías individuales empiezan a no garantizar, ¿no? O sea, como en el hecho en España y en Italia, donde ya no pueden salir, eso también lo hizo China y Estados Unidos está poniendo como pues mucho más estricto en estas reglas de salir. La realidad es que el modelo neoliberal tiene que ver con abrir fronteras y con que el Estado ya no participe como tan activamente en las decisiones del país, ¿no? Entonces, creo que desde que Trump ganó, venía manejando como una política en la que él no quería o en la que él estaba fomentando el proteccionismo, ¿no? De fronteras más cerradas y a lo mejor cobrar más por aranceles y además, bueno, con esta política de migrantes, ¿no?
con lo del coronavirus también se ha manejado como hay que cerrar fronteras, ¿no? Pero hay muchos epidemiólogos sí, que dicen que pues la realidad es que tampoco está comprobado que a través de las fronteras se pase el virus, ¿no? Que es más bien un movimiento político, porque también hay como intereses políticos de qué es lo que me conviene más, ¿no? Si yo ahora quiero como meter más proteccionismo porque eso es lo que me va a dar más votos, o si quiero como meter un neoliberalismo, ¿no? La realidad es que no sé si vaya a haber un crack del neoliberalismo porque yo siento que está como muy metido pues en las relaciones de producción del país, ¿no? En algunos otros países está diferente, pero en este país hay muchas cosas que tenemos, como el Estado, como el Infonavit, o como el IMSS, o como hay un montón de cosas que todavía tenemos donde interviene el Estado. En otros países de América Latina, como Chile, no los tienen, pero creo que sería como muy difícil que cambiara. Creo que podría cambiar en otras formas, pero no estoy segura que de resultado hubiera forzosamente un Estado que interviniera más. Oye, Marilu, yo tengo otra pregunta. ¿Qué tanto porcentaje afecta el tejido social, o sea, para una reestructuración de la economía o la misma economía que se pueda recuperar? Creo que es bien importante el tejido social, ¿no? O sea, creo que es importante que las personas empiecen a pensar en términos de qué es lo que quieren consumir, a quién le quieren consumir, ¿no? Porque si de pronto las tiendas grandes, las tiendas departamentales o las tiendas chicas, lo que va a pasar es que, digo, las tiendas grandes de cadena, lo que va a pasar es que de pronto ellos tienen un poco más de flujo, tienen muchas más herramientas para salir adelante en una crisis, ¿no? Incluso tienen un montón de gente que hacen estrategias y que hacen finanzas para poder, pues, encontrar nuevas estrategias, venden en línea, contratan nueva gente. Creo que es importante que pensemos nosotros como tejido, porque al final los que consumimos y los que compramos en las empresas somos nosotros, ¿no? Entonces, pensemos también en consumir lo local, porque creo que una de las cosas buenas, también escuchaba en el pasado que Ale decía que podía hacer dos cosas terribles, ¿no? Los saqueos o como mucha empatía. Estamos viendo que ya hay saqueos desde esta semana, ¿no? Entonces, creo que también desde la empatía estamos viendo un montón de cosas en las que es como la oportunidad de empezar a consumir local, lo que hace el alrededor nuestro, porque además en América Latina y en específico en México, muchos de los empleos son empleo en pymes o es autoempleo. Entonces, la realidad es que hay un montón de gente que necesita pues ahora vender y encontrar nuevas formas y uno como consumidor, que a veces cree que no hace nada, pero la realidad es que si como hormigas cada quien consume local y empieza a conocer el negocio y obtiene como, pues entonces lo que vamos a hacer es que ese negocio de alguna manera por ahora pueda sobrevivir y después si me hago un cliente, pues también pueda crecer y a lo mejor ofrecer mejores condiciones laborales, ¿no? Dentro de la comunidad y por lo tanto beneficiar la comunidad entera. Oye, Marilu, y hablando específicamente de México, escuchaba a un experto, ya ves que todos ahora son expertos en economía, En el respecto a que si ahorita el dinero está tan barato, ¿por qué no pensar en la posibilidad de endeudarnos para poder solventar la crisis? No tanto como endeudarnos y que ese dinero pase a los bancos y los bancos a los derechohabientes, sino directamente otorgarle el dinero a las personas que pues están pasándola y la van a pasar sobre todo el carajo después de esto. Creo que es importante que todos, empresas y personas, hagamos un presupuesto, ¿no? O sea, lo primero es como antes de ver si me endeudo o no, tengo que empezar a hacer un presupuesto y apuntar mis gastos y los gastos hormigas y ver cuánto yo voy a recibir en el futuro o cuánto espero. Si yo soy un empresario, tengo que pensar que si me voy a endeudar, en el futuro voy a tener que hacer este pago pues al final, si yo tengo que pagar una mensualidad de 2,000 pesos, eso va a ser un gasto fijo durante mucho tiempo, ¿no? Y que entonces tendría que ver la posibilidad como de cómo administro mejor mis gastos, cómo busco incrementar mis ventas y después veo si es necesario un crédito. ¿Por qué? Porque el crédito a la larga, pues puede ser que no pueda cubrir, ¿no? O sea, como que el crédito creo que es una solución como rápida, pero creo que es importante ponerse a revisar el presupuesto y buscar nuevas formas de vender e incluso como tratar de innovar y adaptarme a lo que la gente hoy necesita, ¿no? Y cómo lo necesita. Entonces creo que... Y a nivel macro, los países, por ejemplo, que están pidiendo préstamos al Fondo Monetario Internacional, si México tendría que hacer exactamente lo mismo. Sí. Antes, quisiera de que ahora los bancos están diciendo como que si tú estás al corriente con tus deudas y no tienes ingresos, te lo van a postergar para que lo pagues dentro de 4, dentro de 6 meses. Esa es una buena oportunidad si uno ahorita no tiene ingresos y está al corriente. Es importante que pues, esta oportunidad me va a dar un airecito para que durante 4 o 6 vista de los gobiernos, casi todos, salió un comunicado
HSBC, Bancomer, la comisión, que es como la que regula a todos los bancos, sacó un comunicado. Comunicados públicos, ya está HSBC, Bancomer, BBVA, Banamex, Scotia, casi todos los bancos están como revisándolo. Entonces, lo que yo les recomiendo es que si de verdad lo necesitan, se acerquen para que les dé una idea. Acuérdense que después hay que pagarlo, ¿no? Entonces, tampoco es como, uy, ya me puedo gastar ese dinero. Me están echando la mano ahorita, ¿no? Que al Y de final los de países, cuentas, perdón, que al final de cuentas, pues es como lo que tú estás mencionando, ¿no? Creo que dentro de cada dimensión o dentro de cada nivel, pues cada una de estas personas o de estos grupos o de estas sociedades está buscando la manera de estar poniendo candados, por así decirlo, para que el golpe que se viene a través de la crisis, pues sea el menos, sea lo más amortiguado posible, por así decirlo, ¿no? Y creo que es algo como lo que tú estás comentando. Si empresas grandes que tienen pues todo un despacho a lo mejor de gente que está viendo las finanzas de estas empresas, pues las sociedades pequeñas o la sociedad que, las clases bajas, las clases medias, pues también tendrían que ir buscando esta manera de ir eh, creando candados, como lo que tú dices, ¿no? Para que el golpe sea menor a sus bolsillos. Veo yo en lo que tú nos estás comentando que al final de cuentas, pues sí, a lo mejor te están postergando los pagos, te están postergando créditos, te están postergando, incluso hay unos que hasta intereses te están quitando, etcétera, pero eso no significa que no te los vayan a cobrar, ¿no? Al final de cuentas, esto, conforme vaya pasando esta situación, pues vendrá el cobro, ¿no? Y eso es algo muy importante de lo que tú estás diciendo. La gente tendrá que ir buscando la manera que ahorita, que a lo mejor no todos estén teniendo un ingreso asegurado, pues que los gastos hormigas, los gastos que no son importantes, pues sean los menos, ¿no? Para que cuando venga, que tampoco sabemos cuándo esto vaya a ser, porque ahorita estaba viendo una publicación que inclusive China estaba diciendo que iba a tener otra nueva ola, a lo mejor, de contagios. Entonces, nuevamente era cuestión de ir bloqueando las cuestiones de la sociedad y del flujo de efectivo en las sociedades, no tanto del flujo de efectivo de el comercio, importación, exportación de productos, porque se lo sigue habiendo. El problema es que, como tú lo dices, la compra de estos productos no está siendo fluida, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo yo que la gente tendría que buscar esta manera de ir poniendo candados a sus gastos y sobre todo, pues ir previendo, porque no sabemos en cuánto tiempo esto podrá ya salir, ¿no? Oye, yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que ahora o en el futuro ha sido un error la dolarización de la economía? El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo, dinero. la dolarización de la economía sería como países como Ecuador y como El Salvador que usan el dólar como moneda en lugar de su propia moneda, ¿no? La realidad es que en México, bueno, el dólar se hizo como el vehículo internacional de cambio. O sea, el dólar es como la moneda internacional de cambio. Si nosotros estamos insertos en unas finanzas internacionales, en una economía internacional en la que queremos exportar e importar, la realidad es que la moneda base es el dólar, ¿no? Entonces, mundialmente, estamos, pues todo el mundo depende mucho del dólar, ¿no? Podría ser un error y no podría ser un error. La realidad es que el dólar tiene, o el valor del dólar tiene que ver como es el valor de una moneda en comparación de la otra, ¿no? Por lo tanto, cuando se deprecia el peso, perdón, no forzosamente tiene que ver con que México vaya peor, sino con que puede ser que Estados Unidos va mejor, ¿no? Entonces, sí somos una economía que está muy dependiente de Estados Unidos, y también estamos muy dependientes como del precio del dólar. ¿Por qué? Porque somos una economía que exporta y que importa, somos una economía abierta, ¿no? Entonces, si sube mucho como ahora el tipo de cambio, lo que puede pasar es que las importaciones suban, porque, por ejemplo, si yo soy una tienda de ropa y traía ropa de Estados Unidos, ahora, y costaba $1, ahora en lugar de pagar 19 pesos por el dólar, voy a tener que pagar 24, 25, ¿no? Entonces, me va a salir más caro, por lo tanto, podría ser que algunos bienes adentro del país salgan más caros, ¿no? Por Bueno, el otro lado, muchos contratos también están dolarizados, ¿no? ¿Crees que el mismo sistema, o sea, capitalista y neoliberal inventado por los gringos, le está dando la madre al mismo dólar? O sea, con la cuestión de la deuda, porque Estados Unidos está endeudadísimo, ¿no? el sistema capitalista es un sistema como complejo y que aprende formas de subsistir, ¿no? O sea, como que al final, como que todas estas medidas de buscar exportaciones, importaciones, buscar producir en otro país, querer regresar ahora a ser proteccionista y producir en mi país, son medidas en las que
Marx dice que son medidas de contratendencia para que las empresas puedan seguir ganando, ¿no? Entonces, esto de la globalización tiene que ver con que todo el tiempo el capitalismo se reinventa con el objetivo de seguir acumulando y seguir creciendo. Entonces, la realidad es que es un sistema que por sí mismo tiende a ser complejo y contradictorio, porque la realidad es que si yo quiero que los trabajadores ganen menos o que no tengan derechos, entonces porque así gano más yo, lo que va a pasar es que al final esos trabajadores, si no consumen y si no tienen dinero, pues entonces no me van a comprar y yo no voy a crecer. Entonces, por eso como que de pronto hay como un límite y se buscan estas nuevas formas, como, bueno, ya no puedo vender en mi mercado, vendo en otro, y que son como medidas contrarias. De cierta manera como que se van reciclando, por así decirlo, ¿no? Como reciclando Yo y te renovando. quería preguntar, Ajá. Marilu, lo que se ha visto es que las crisis que ha tenido el sistema capitalista va mandando hacia el futuro deudas para poder solventar la crisis que se vive. Pues es que creo que el problema con las crisis es que al final siempre las crisis, lo que pasa es que reacumulan y se vuelven a formar una cúpula, ¿no? O sea, Bueno, los antes Kennedy, ¿no? O sea, la historia de los Kennedy, el presidente de Estados Unidos, toda su familia se hizo millonario con el crack del 27. O sea, las crisis crean 29. millonarios también. Y crea, como que reagrupan hacia dónde se va el capital. Pobres. Y entonces vuelve a acumular y vuelve a reacumular. O sea, lo que pasó es que en el 2008 un montón de los que eran millonarios perdieron y salieron nuevos ricos, algunos sobrevivieron, y eso es lo que va pasando, que las crisis como que todo el tiempo reacumulan, porque es como una reinvención, y entonces el que a lo mejor encontró la oportunidad, o la empresa que encontró la oportunidad más grande, es la que va a acumular y va a despojar como la mayor parte de los recursos. La realidad es que tampoco los recursos es que no dejen de crecer, dejan de crecer por un rato, pero después siguen creciendo. El problema es un problema de distribución, ¿no? Y de la economía, que sigue creciendo porque seguimos produciendo, pero el problema es un problema de distribución y de acumulación en unas partes. Entonces creo que las crisis lo que hacen es como reacomodan la acumulación. En la cuestión ahorita del rescate financiero que está teniendo Estados Unidos, ¿de cierta manera ayuda a nosotros que somos pues completamente dependientes de esa economía? Pues sí nos ayuda porque si pensamos en los migrantes, si ellos no tienen trabajo, entonces las remesas, que son un ingreso muy importante para el país, se verán reducidas. Y además, por ejemplo, la Asociación de Ventas de Automóviles lleva varios meses reportando que no hemos vendido automóviles porque no estamos generando exportaciones, ¿no? Entonces, nosotros somos un cliente, o tenemos como cliente Estados Unidos para las exportaciones. Entonces, la realidad es que si Estados Unidos reactiva su consumo, nos puede ir mejor a nosotros en el tema de las exportaciones, sobre todo si nuestro peso está débil. Lo que va a pasar es que para los de Estados Unidos va a ser mucho más fácil comprar cosas de México, porque les va a parecer más barato. Entonces, es mejor si nosotros estamos devaluados de alguna manera, porque podemos exportar, porque ellos consumirán más. Entonces, siempre en cualquier economía, como que la base, o como que el principio tiene que ver con generar como el consumo, reactivar el consumo. ¿Nos puedes decir tu opinión de la bajada impresionante del precio de la gasolina? En el mundo hay pocos países productores de petróleo, o hay pocos países que generan o que producen muchísimo petróleo. Entonces, lo que pasó es que está la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, que es la OPEP, y ellos usualmente se ponen de acuerdo en cuánto quieren producir de petróleo o no. Porque si hay mucha producción de barriles de petróleo y existe mucha oferta de producto, ¿qué va a pasar con el precio? El precio baja, porque hay mucho, ¿no? Entonces, usualmente lo que estaban tratando de hacer era no producir tanto petróleo, o extraer tanto petróleo para mantener los precios del petróleo altos, ¿no? Entonces, Rusia y Arabia Saudita, que es como los que son jefes en la OPEP, se juntaron y acordaron esto, ¿no? Que se iban a mantener la producción así para mantener los precios del petróleo. Lo que pasa es que hace un tiempo a Rusia le valió y empezó a producir más. Entonces, Arabia Saudita seguía con el acuerdo, y si Rusia empezó a producir más, pues Arabia Saudita dijo como, pues no, la realidad es que habíamos tenido un acuerdo, se están bajando los precios. O sea, pelea entre ricos aventándose petróleo. Más o menos, sí. Entonces, lo que fue es que empezaron a producir, bajó mucho el petróleo, por lo tanto, está bajando mucho el precio de la gasolina. Oye, ¿y cómo la gente de a pie se puede proteger de la especulación? La realidad es que nosotros con los precios de la gasolina no tenemos manera de hacer como con 3 pesos de ahorrar. La realidad es que estos no son precios como que ahora se controlen, son precios del mercado. Entonces no es tampoco como una buena idea acumularlo y guardarlo, porque además es riesgoso y tampoco es posible, ¿no? Entonces el gobierno está... Es un delito ya. Es un delito, Te van a además, intoxicar. ¿no? Entonces no hay manera
Ahora tenemos una buena suerte, por lo menos una buena noticia entre tantas. Lo único es que el gobierno, desde Carstens, un ex gobernador del Banco de México, en México tampoco tenemos tanto problema. ¿Por qué? Porque se hace un futuro que es como yo hago con un banco un acuerdo para que durante todo el año yo le venda a él el barril de petróleo en $30, ¿no? Si está en 40, pues ni modo, yo lo compré en 30, pero lo que va a hacer es que yo tengo como el ingreso asegurado. Y si vale menos, pues yo ya le voy a ganar, porque aunque valga $10, a mí me lo van a comprar en 30. Entonces nosotros tenemos estos que se llaman futuros del petróleo hasta diciembre. Entonces esto no nos afecta tan directamente, nos está afectando positivamente por ahora, pero si no se arregla, el siguiente año sí vamos a tener un problema con los ingresos por las ventas del petróleo. Una pregunta, Marilu. Con esta cuestión que decía el presidente, que independientemente de que sí bajaron los precios de la gasolina, pero que aparte él comentaba que pues también él dio la orden también de que se bajaran aún más los precios de la gasolina. ¿Es esto correcto? La realidad es que la mayor influencia en la bajada de los precios del petróleo tiene que ver con el aumento de producción y por lo tanto con el intercambio. Tengo entendido que no se ha bajado el impuesto para los precios de la gasolina y es un precio, está libre, ese precio ya no lo controla como Pemex como antes, porque desde la reforma energética ahora cada gasolinera o cada empresa decide los precios, incluido el impuesto por la gasolina. O sea, sería válida su afirmación siempre y cuando el gobierno quitara o redujera los impuestos que se le pone a la gasolina, ¿no? Bueno, ojalá no los baje los impuestos. ¿Qué tendría que hacer México para poder solventar esta crisis? ¿Tendría que interrumpir sus proyectos como el Tren Maya, como la refinería? ¿Tendría que endeudarse? ¿Qué crees que tendría que hacer el gobierno? ¿Y qué crees que vaya a hacer? O sea, no creo que vayan a cancelar los proyectos, porque en eso está basada su política, ¿no? Sí creo un poco como en la crisis del 29 que hace rato mencionó Pablo, salió un economista que se llama Keynes y él dijo como lo que tenemos que hacer es contratar gente para hacer hoyos y volverlos a tapar, tener dinero, por lo tanto va a consumir, por lo tanto va a reactivar la economía, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es empezar a generar nuevos proyectos. Yo supe que el gobierno de la Ciudad de México aprobó unos proyectos para construcción en Reforma con el objetivo de reactivar la economía. Entonces, una forma de reactivar la economía tiene que ver con construcción de infraestructura y ojalá fuera infraestructura que no fuera contra el medio ambiente y que fuera como una infraestructura que a lo mejor ayudara al desarrollo y al bienestar del país, ¿no? Alguna escuela, algún hospital, algún centro comunitario sería como mucho, tal vez sería más importante en este momento, ¿no? A mi punto de vista, ¿no? ¿Pero también el financiamiento sería público o privado o ambos? Creo que tenemos que el público tiene que ver mucho. Yo creo que sí estoy de acuerdo con que hay que ser muy cuidadoso con cómo se gasta y que no haya corrupción y que el dinero llegue a donde tiene que llegar, pero sí creo que es momento de desembolsar, ¿no? Sí creo que Lo es de el la momento. cervecería en Mexicali es muy anticlimático, ¿no crees? O sea, creo que es complicado justo porque sé que Alfonso Romo se ha estado reuniendo como con muchos inversionistas porque mucha inversión se fue. Entonces necesitamos inversión para reactivar el consumo. Entonces creo que fue complicado el momento, pero también es complicada la normatividad sobre la que se ponen ciertas empresas. Como que habría que poner un punto medio, ¿no? En el que lográramos tener empresas que tienen unas buenas condiciones, que siguen como con leyes ambientales, que siguen las leyes laborales, que generen empleos y que generen como consumo, ¿no? Entonces también creo que es una oportunidad como consumidores de decidir qué consumimos y qué no consumimos y en dónde lo consumimos. Bueno, nada más para poner un apunte. Nadie se puede comer una ensalada de billetes. O sea, eso es clarísimo, ¿no? O sea, tenemos que poner a la naturaleza y al ser humano frente a cualquier situación económica. Sí, yo lo creo, lo tenemos que poner frente, y también creo que sí es importante este tema de que el dinero esté bien utilizado, ¿no? De que no sirve tener muchos millones, porque México es un paisote, tiene mucho PIB, tiene mucho dinero, si no está bien gastado, ¿no? Y si no está bien invertido. Entonces sí creo que es importante vigilar hacia dónde se van los recursos, que se aprueben más paquetes como para incentivar la economía y para que podamos, pues de alguna manera resolverlo. Pues bueno, yo creo que esto es una cuestión que nosotros tenemos que ir solventando de cierta manera, independientemente de que las empresas grandes pues tendrán sus particularidades para poderse proteger, pues nosotros como sociedades pues tenemos que ir buscando también estos seguros, por así decirlo, para que nuestra economía pues realmente se pueda ir reactivando. También un poco lo que puede pasar con el coronavirus es que no nos agarró tan desprevenidos porque ya lo veíamos viendo hace 2 semanas, 2 meses por lo menos. Entonces, eso mismo hagamos con
nuestras finanzas del diario, ¿no? Empecemos a planearlas. Dinos tus redes sociales, en dónde podemos encontrar tu canal de YouTube. El canal de finanzas se llama, el canal de YouTube se llama Café de Finanzas. Ahí empecé a subir algunos videos. Y en Facebook me pueden seguir como Marilu Ayala Café de Finanzas. Nunca nadie en la escuela o nos hablaron muy poquito de las finanzas y la realidad es que todos necesitamos saber de finanzas para poder tomar decisiones. Lo que a mí me gusta o lo que quisiera hacer con el canal y con las asesorías es como informar acerca de la economía y de las finanzas, que la gente podamos tomar mejores decisiones informadas, porque creo que cuando estamos informados las decisiones pueden ser mejores, más completas y podemos, pues en realidad, como mejorar nuestro bienestar, ¿no? E incluso exigir mejores condiciones financieras, mejores condiciones económicas. ¿Por qué? Porque tenemos información. Entonces, la idea también es, desde que a todos siempre nos estresan las finanzas, todos hemos tenido problemas con si ya no me alcanza para las lentejas y entonces, ¿ahora qué voy a comer? ¿Cómo le hago para que no me pase esto, para poder crecer y para poder aprovechar todas las oportunidades del sistema financiero en lugar de que el sistema financiero se aproveche de nosotros? Pero solamente conociéndolo. Entonces, esa es la idea del canal. Así es. Pues bueno, pues muchísimas gracias Marilu. Esperamos que nos podamos ver pronto aquí en Pachuca. Sí, esperemos. Que pues, nos puedas hacer una colaboración precisamente de tu canal. Sí, espero que sí. Muchas gracias, de veras. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Gracias a Pablo ti, Yale. Marilu. Qué bueno Y que viva la revolución. Que estén muy bien. Los quiero. Bye. Y bueno, después de esta entrevista, que estuvo pues bastante interesante y agradecemos mucho a Marilu que pues estuvo con nosotros esta tarde, vamos precisamente con las recomendaciones. Bueno, mi primera recomendación es a una serie que está en Netflix que se llama Death Note se llama, que es anime, está muy, muy buena, creo que se trata de dos grandes cerebros que se están peleando y tiene una trama muy buena, creo que son como 40 capítulos en una sola temporada y vale muchísimo la pena. Si les gusta el anime y son un poco otakus como yo, les va a encantar. Pues ahí tenemos nuestra primera recomendación, Ale. Death Note se llama. Death Note. Ahí, ahora te voy a reiniciar el audio, Ale, para que ya puedas hablar. ¿Y qué nos vas a recomendar esta tarde? Sí, amigos, yo les iba a recomendar de Netflix una serie un poco extraña que se llama 100 Humanos. Es como una especie de experimento social que hacen en Estados Unidos, como si fuera un documental donde se mezclan como entre ciencia, comportamiento humano, y toman a 100 personas de diferentes etnias, razas y estados en Estados Unidos y hacen este tipo de experimentos. A veces se complica un poquito porque la comedia gringa es un poco burda, pero en el fondo los experimentos resultan bastante buenos y se puede sacar bastante información. La serie se llama 100 Humanos y está ahí en Netflix. Pues ahí tenemos también esta recomendación por parte de nuestro amigo Alejandro. Y pues yo les voy a recomendar este libro. Y pues es un libro que está muy, muy, muy bueno. Se llama El Traidor, que es de Anabel Hernández. Y habla acerca precisamente de todas estas conexiones de pues el cártel de Sinaloa, que prácticamente pues nos da la pues, primicia, por así decirlo, de que pues es el narcotraficante el más importante de todo el mundo. Pues no es el Chapo, sino es precisamente Ismael El Mayo Zambada. Y de ahí, pues prácticamente nos da todo el contexto histórico que se da de este narcotraficante y pues todo lo que en la actualidad está involucrando a muchísima gente de la política y de las altas esferas en nuestro país y pues en todo el mundo. Así que, si quieren, cómprenlo. Se llama El Traidor. Yo quiero recomendar un libro que es el que le da el nombre a nuestro podcast, que es La peste de Albert Camus, o Camus, Camus en francés, pero que es muy bueno. Es el libro con el que ganó el premio Nobel, el filósofo argelino francés, y es el libro que le da el nombre a nuestro podcast. La peste, léanlo, es muy, muy bueno. Y va acorde mucho a lo que está pasando hoy en nuestro mundo, ¿no? Yo también quería recomendarles un libro, amigos. No sé si me escucho. Sí, amigos, sí te escuchas. ¿Sí? No sabemos tu pelona y te escuchamos. Ya, pero ahorita ya viste como que tiene sus lunares como Krillin. Yo les iba a recomendar. Puedes poner la imagen de Krillin en lugar de la de Andy. Yo les iba a recomendar un libro de Marvin Harris que se llama Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas.
Aquí está, que amablemente mi amigo Martín me regaló. Este libro está bastante bueno porque recoge de diferentes culturas, mitos o costumbres de diferentes sociedades que a nuestros ojos y a nuestro entender resultan un tanto incomprensibles, pero que haciendo un pequeño estudio sociológico, económico, político de ese entonces puedan tener cierta credibilidad. Entonces, esto está muy bueno, si alguien lo puede conseguir. Bueno, pues ahí está, chicos. Esas son nuestras recomendaciones de esta tarde y para este video. Y pues bueno, esperemos que haya sido de su agrado. Recuerden, como ya lo hemos dicho, pues suscríbanse, compartan este video y recuerden que cada martes pues estaremos posteando pues, todo lo que está pasando alrededor de nuestro mundo y de nuestro país. Que esperemos que, pues bueno, yo creo que no va a ser mucho en estos días de confinamiento. Pero pues bueno, ahí nosotros seguiremos cumpliendo con el deber de ser unos... Días para preparar la revolución, días para preparar la revolución. Pues ahí está, chicos, nos escuchamos la próxima semana. Bye.